Lo tenemos en línea Dale. a Monzón, quien es el secretario general de FESTRAM, Jesús Monzón, Ujú. para hablar del tema paritarias, porque ayer municipios y comunas se reunieron y no llegaron a un acuerdo y hay un paro y atención, no solamente en Santa Fe, sino también en las ciudades aledañas o aquellos que que nos están escuchando, ¿cuál va a ser el alcance de esta medida de fuerza? Hola Jesús, ¿cómo estás? Buen día, Buen día, gracias por Jesús. atendernos. Buen día, gracias a vos y a tu equipo por llamar. Bueno, Jesús, cuéntenos, a ver, ¿qué fue lo que pasó ayer? Bueno, ayer fue la cuarta reunión paritaria donde, bueno, no nos pusimos de acuerdo. Ya en el primer trimestre que nosotros teníamos acordado con los intendentes y presidentes de comuna, acordado que si había un aumento de la inflación en el primer trimestre se iba a pagar como correspondía a los municipales de toda la provincia. Nosotros en el primer trimestre habíamos acordado un 5%, la inflación a marzo fue de un 9,5%. Así que teníamos pendiente pasar al básico remativo bonificable un 4,5, bueno, se trabó en esa situación nuevamente, lo querían pagar con sumas en negro por única vez, y ya los trabajadores vienen perdiendo demasiado, así que justo ayer también teníamos un plenario de secretarios generales en FESTRAN, y cuando se trabó esa situación, fuimos al plenario, lo planteamos y se decretó un paro de 48 horas para la semana que viene, miércoles y jueves, con movilización en distintos lugares de la provincia. Son 40 sindicatos que están dentro de FESTRAN, así que complicada la situación y acostumbrados a que en estos últimos tiempos los trabajadores tienen que perder, no nos ponemos de acuerdo, no nos quedó otra alternativa que empezar con una media fuerza. Claro, a ver, porque la discusión, vamos por parte, la discusión es no el 8% que ofrecieron, que estarían de acuerdo, o eso seguramente después se va a consultar, sino que se incorpore justamente al resumen el 4,5 que quedó desfasado, porque eso es la base del 8%, y ahí se siente Exact, afectado, ¿no? exactamente, disculpa que te corte, Sí, exactamente, sí. es así. El 4,5 se incorporará remunerativo bonificable al sueldo de marzo, y de ahí no teníamos problema de acordar el 8% que han acordado con los compañeros estatales, pero bueno, te vuelvo a repetir, nosotros venimos perdiendo poder adquisitivo, siempre en la paritaria cediendo algunas cosas, de nuevo sin aumento en este segundo trimestre, la obra social ya ha aumentado muchísimo, de 10.000 pesos por afiliado, por adherente, se fue a 20.000. Si vos tenés un familiar a cargo, un hijo, un nieto que esté estudiando y es adherente del IAPOS, de 10.000 se fue a 25.000 a partir de mayo, o sea que el gobierno de la provincia no tiene miramiento con los trabajadores y siempre exige que se acuerde lo que a ellos les parece. Y no, nosotros estamos acostumbrados a sentarnos de alguna manera a ver cómo negociamos la situación salarial de los trabajadores, pero bueno, lamentablemente se trabó en esa situación y bueno, no pudimos avanzar después de 3, 4 horas de reunión. Y lamentablemente cuando se empiezan a cerrar los caminos no nos queda otra alternativa que empezar con medidas de fuerza. ¿Cómo va a afectar esto acá a la ciudad y a las ciudades cercanas a la capital? Y lamentablemente va a afectar muchísimo, porque las medidas al margen de ser de 48 horas va a haber movilizaciones en distintos lugares y por ahí puede haber cortes de ruta, lamentablemente, ¿no? Porque uno entiende que el conflicto por ahí no le sirve a ninguna de las partes, pero bueno, como te decía recién, cuando los caminos lamentablemente se empiezan a cerrar, los trabajadores no tienen otra alternativa que empezar con medidas de fuerza, al margen de las amenazas de que lo pueden dar por decreto como hizo la provincia, que esto nunca sucedió con los municipios, al margen de que las amenazas de descuento de día y presentismo, bueno, los trabajadores estamos acostumbrados a ese tipo de amenazas, pero bueno, te vuelvo a repetir, no nos quedó otra alternativa que tomar una medida de este plenario de ayer de secretarios generales. Claro. ¿Había ciudades o comunas que estaban de acuerdo con ustedes? Mirá, la discusión con algunos intendentes y presidentes de comuna entienden la situación, pero lamentablemente la mayoría de los paritarios que representan a los intendentes y presidentes de comuna vienen con una línea directa de Puyaro, de acordar como a ellos le parece, o como le parece al gobierno de la provincia, y nosotros te vuelvo a repetir, no queremos seguir perdiendo poder adquisitivo de los trabajadores municipales de la provincia. Este 4,5 corresponde, lo teníamos acordado en las primeras reuniones de palabra, que sí, que era lo que correspondía, porque la inflación nos había superado al acuerdo del 5%, como te lo comenté al principio, pero bueno, lamentablemente después se empezó a plantear con sumas en negro, con sumas
no remunerativa, no bonificable, volver a perjudicar a los jubilados que no vienen cobrando en el primer trimestre del aumento. Lo he comentado en otro momento, la reforma previsional del año pasado que afectó muchísimo a los jubilados, con más aportes, los trabajadores, los compañeros jubilados y pensionados, siempre con la paritaria nuestra dentro de la ley 99-96, cobraban automáticamente los aumentos como lo hacían los trabajadores activos. Con esa modificación se llevó a 60 días después, no lo vienen cobrando, hemos hecho los reclamos a la caja de la provincia como corresponde, pero bueno, parece que el gobierno de la provincia está ensañado con los trabajadores estatales, municipales, y que le quiere dar lo que le parece, no lo que corresponde, y bueno, con nosotros estamos acostumbrados a conversar, a arreglar en una mesa, pero cuando se complica, lamentablemente, como te lo venía diciendo, no nos quedan alternativas más que empezar con medidas. Bueno, Monzón, gracias por atendernos, ha sido muy importante contarle esto a la sociedad, porque Festran nuclea a muchísimos trabajadores municipales y de comunas. Muchas gracias. Gracias a vos y a disposición, hasta luego.